Puede que ya lo conozcan, pero Indigo Park es un videojuego mascot horror del que llegué a hablar en su momento con las expectativas relativamente bajas. Sin embargo, nunca llegué a hablar mucho más a fondo sobre el videojuego, ya que sentí que era un sucesor predilecto para Poppy Playtime que, de cierta manera, estaba labrando su propio camino. Y tras casi más de un año sin saber absolutamente nada sobre este juego, el día de ayer tuvimos la revelación del teaser trailer del segundo capítulo de este juego. Si no conocen todavía sobre esta entrega, les recomiendo muchísimo ver ese video, ya que les dará un poco de contexto sobre este mismo. Sin nada más que decir, vamos a analizar a fondo el nuevo tráiler y de esta manera dar mis opiniones sobre lo que podríamos ver en este segundo capítulo y si realmente es un digno sucesor para la franquicia del Hugo Alberto. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. El tráiler empieza mostrando unas escenas animadas de Molly Macao, una de las tantas antagonistas del Parque Índigo, y quien prácticamente es una aficionada de la aviación que generalmente no suele hacerlo bastante bien. Quiero decir que la animación es uno de sus principales fuertes en este juego, no solo por las que vemos en los trailers, sino que la animación 2D vista en otros personajes como Rambly Raccoon le dan una vibra completamente distinta. En el juego el mapache es una especie de compañero que ayuda de cierta manera al chico que decidió meterse al parque por su cuenta, como una IA que lo guía por dentro del edificio, pero este nunca aparece de manera física, sino más bien está manifestado a partir de animaciones bonitas en 2D que acompañan al jugador durante toda su jornada. Es por eso que me gusta destacar que, aunque el juego en sí, al menos el primer capítulo, no haya sido la gran cosa, las animaciones y la estética del mismo son simplemente impresionantes. En la animación vemos cómo todos sus amigos se despiden de ella de manera emotiva mientras intenta irse en su aeronave, pero como es de costumbre, se estrella una vez más ya que no es realmente buena siendo piloto. Después de eso, escuchamos un sonido bastante desagradable que transiciona a las escenas reales dentro del juego. Por lo visto en el anuncio del mismo, todo esto está siendo llevado a cabo a través del motor, por lo que aunque sean escenas tempranas del mismo juego y todo sea una especie de test, la verdad es que se ve bastante bien, pero bastante bien para hacer escenas tempranas del desarrollo. Por cierto, ese sonido de rompimiento y desagradable que escuchamos es básicamente lo que le sucede a Molly Macao luego de que intentase atraparnos en el primer capítulo, siendo separada su parte superior de la parte inferior por una puerta, una escena que recuerda de cierta manera a una vista en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Ahora vemos un escenario basado en un pantano. Si recuerdan el final del juego y tomando en cuenta que lo siguiente que veremos será un acuario, entonces tiene sentido que nos encontremos en un área así. Por lo visto esta área del pantano conecta directamente con el acuario, pero no parece que veamos nada interesante por acá. Luego de eso seguimos explorando más entornos del acuario, el cual ya muestra más signos de abandono tras el cierre del parque, como la vegetación apoderándose lentamente de este lugar, algo que honestamente me hubiese gustado ver en Poppy Playtime. Es decir, la fábrica lleva cerrada al menos 10 años. Mínimo en la entrada deberíamos de ver mucha vegetación tomando el lugar aquí, y sin embargo no vemos nada de eso. Al fondo de la habitación y viendo que estos mismos pasillos tienen una especie de temática entre pirata y mazmorra, veremos un mural con varios otros personajes pájaro, acompañados de Molly Macao, y esto correspondería con la animación de Molly Macao mostrada hace meses en el canal del desarrollador Unique Geese, que de hecho es la animación completa vista anteriormente, así que quizás sí que veamos a estos otros pajaritos como antagonistas iniciales de este segundo capítulo. Luego podemos ver cómo el jugador atraviesa un área tras una puerta, que tiene como nombre Odisea Oceánica. Vemos que es un almacén repleto de basura y demás objetos, además de peluches y una especie de palets que tenemos que atravesar agachándonos para continuar con el camino. Después de eso veremos cómo estamos atravesando un área totalmente nueva de preservación de la vida animal, donde observaremos diferentes áreas dedicadas a animales marinos, algo que tiene total sentido tomando en cuenta que estamos en un acuario, un área de pingüinos y finalmente un área de nutrias, las cuales de hecho poseen nombres propios y una descripción detallada de cada animal.
Si seguimos viendo, veremos que se abre una compuerta que nos llevará a otra atravesando un pasillo, y ahí veremos una especie de buzo. Creo que por la iluminación de este mismo queda más que claro que será un antagonista y que este será el típico animatrónico que se moverá como los Weeping Angels que vimos en otros juegos como la Miss Delight de Poppy Playtime o los endoesqueletos de Security Breach. Continuando con el tráiler, también podemos apreciar una zona claramente submarina, donde estaremos viendo peces animatrónicos que se movilizan por todo el lugar, dándonos el preludio al animatrónico principal que nos encontraremos en este capítulo. Después de esto veremos otro minijuego en el que controlaremos a Rumbly, quizás uno secreto que se puede encontrar al igual que el primero que vimos en el primer capítulo. Este es un añadido bastante bonito, ya que los minijuegos de este estilo siento que le dan algo más de variedad al juego y no se siente tan monótono. Luego vemos que el jugador está corriendo por más de estos pasillos repletos de plantas y más decoraciones con temática pirata. Y lo curioso es que al fondo podemos apreciar algo extraño, quizás sea uno de los pajaritos que les comenté al principio, o puede que sea algo más. Después de esto vemos el gran atractivo de este capítulo, y es que es la aparición de Finley, la serpiente marina, personaje que no hizo aparición en el primer capítulo, pero que sí lo hará en este segundo, donde podemos verlo desplazarse con su gigantesca cola. No creo que sea un peligro real para nosotros sino hasta cierto punto, pero su imponente apariencia recuerda mucho a la de los animatrónicos de Submecanofobia tan populares en su tiempo. Como dato curioso, el modelo de Finley fue cambiado, ya que su apariencia se adaptó de ese feo modelo visto en el primer capítulo a uno mucho más aterrador y espeluznante para el segundo. En otra escena vemos al jugador activando un mecanismo que daría paso a un área mucho más grande. Esta misma podemos decir que recuerda de cierta manera a la Atlantis, guiándonos por lo que dice este pizarrón de acá, siendo una gigantesca mansión submarina repleta de muchísima vegetación y en un muy mal estado. Después de esto vemos una clase de minijuego donde tenemos que acercarnos con la cámara y capturar fotografías de estas raras estatuas de Finley, que de seguro servirán para otra cosa. Y la parte que más atrajo mi atención es la aparición de Scorf el coyote. De pasar de ser la copia barata de Foxy a convertirse en su propia cosa, Scorf parece que será uno de los grandes antagonistas animatrónicos de este juego, y el mismo tiene un diseño simplemente espeluznante, mirando al jugador que lo observa desde una rendija escondido. En otra toma apreciamos un área bastante rara que tiene una distorsión enorme. No parece que sea parte del gameplay, sino más bien algo así como un recuerdo o sueño extraño del jugador, y esto se confirma al ver que despertamos en uno de los asientos, siendo recibidos por Rumbly, finalizando así el tráiler con un mapa pirata que será la temática principal del mismo. Honestamente he de decir que este juego no se ve para nada mal. Sinceramente creo que tiene algunos puntos en contra, y es que si bien se ve bastante bien, se ve algo predecible a mi parecer, pero gráficamente el juego no luce para nada mal. Todo eso igual lo veremos en el segundo capítulo cuando finalmente salga a la luz y tengamos una vista del mismo. Sin nada más que decir y deseándoles una feliz Navidad y Año Nuevo, quería recordarte que me sigas para seguir subiendo contenido de esta misma índole. Yo soy Prophecyx y nos vemos hasta la próxima.